A veces me pregunto cuánto valor real puede tener todo esto que yo grabo en este podcast que vos escuchás. Y me pregunto si no será que desconfío tanto de lo que se manifiesta unilateral, unívoco, en una sola dirección. Quizá necesite estimular ese dispositivo creativo de ofrecer una resistencia no bélica a lo que va para un lado, porque más allá de mis problemas de valoración, de cuánto puedo valorar yo mi trabajo, que ese es un asunto, lo que me pasa es que no puedo dejar de confirmar cuando me asaltan estas dudas que este material sí es valioso, sobre todo porque surge de una convicción mía que cuando se expone a las severísimas críticas de este tribunal de la duda, de la resistencia, del cuestionamiento, sale indemne. Sigue siendo lo que es, una convicción enorme a través de la propia experiencia mía y de la lectura y el estudio y la escuela y los pedidos de ayuda, todo eso que nos va conformando. Puedo ver que ciertos procedimientos no creativos no generaron una evolución muy importante en nuestra especie. Como dice Eugenio Caruti, que te mencioné seguramente más de una vez en Inteligencia Vincular, su trabajo Inteligencia Vincular, creo que ese es el título. No quiero ser irresponsable, así que si te interesa, por las dudas, chequéalo. Creo que es inteligencia vincular. Pero sí, un desarrollo, una evolución tecnológica, quiero decir, enorme. De hecho, todo aquello por lo cual vos estás pudiendo escuchar esto es fabuloso, pero no se ve el mismo resultado en relación a lo justamente, fíjate, lo vincular. Mirá cómo está funcionando lo vincular en el mundo en este momento. Hay algo ahí que es evidente que no funciona y que tiene que ver con la polarización y con un montón de otros elementos que estamos tratando de estudiar, de pensar en este podcast. Ahora a través del libro de Uspensky sobre Gurdjieff. Vamos a seguir ahí un rato. Pero por donde entremos, por donde vayamos, estamos estudiando eso. Yo, por lo menos, estoy estudiando eso. Y sé también, con una convicción a prueba de cualquier tribunal, que la salida está en la creatividad, que además no es una ciencia oculta o difícil. Me llama la atención que la creatividad pareciera ser entonces una capacidad que para todos está disponible dentro de sí, en potencia, y que necesita de cierto trabajo de nuestra parte para ponerse en acción, para ponerse en actividad. Lo mismo que la evolución, según lo que venimos pensando, estudiando. Y los procedimientos de la creatividad son muy sencillos, muy precisos, concretos, claros y muy fáciles de poner en acción en términos operativos, pero con muchas trabas psicológicas, filosóficas, relativas al conocimiento, a la percepción de la realidad,
A mí me gustaría mucho que me creyeras que el estudio sobre uno mismo, que es una de las formas de mencionar a la psicología que expresa Ouspensky en este trabajo, el estudio de sí mismo, te decía, es muy revelador, sobre todo en términos de contacto con la realidad verdadera. Otra vez, el problema que tenemos con la realidad verdadera es que llega un punto en el que ya no podemos avanzar en nuestro estudio, en nuestra percepción de ella. Si yo pretendo llegar a la conclusión, por ejemplo, de si la gente me quiere o la gente me odia, me voy a frustrar y seguramente para evitar esa frustración voy a inventar, según todos mis procedimientos internos, mi marco de referencia, mi personalidad, el modo en el que me eduqué, las influencias que recibí, las introyecciones de las que fui receptáculo, las cosas que aprendí, etcétera, etcétera, mi noción de mí mismo, voy a inventar que la gente me adora o voy a inventar que la gente me detesta. Pero fíjate que esto no va a tener que ver con la realidad, que es ¿cuál? Que hay gente que me ama, gente que me detesta, gente a la que le resulto indiferente, gente que jamás tendrá idea de que yo existo o existí, que la realidad es todo eso. Claro, con todo esto a disposición, empiezan a generarse en nosotros ansiedades que tienen que ver con cierta incongruencia entre esa certeza de una percepción realista que tenemos y las distorsiones que tenemos incorporadas, frutos de la educación, de la imitación, del aprendizaje, etc. Entonces, en lugar de trabajar con la distorsión, que evidentemente en ese momento no podemos, ¿no? Volver a poner en su lugar eso que está distorsionado, volver a conectarlo con la realidad, sacarlo del territorio del invento de la realidad, de la imaginación negativa de la que ya hablamos, y volver a ponerlo en contacto con la realidad. La realidad, llegado a un punto, es incierta. Y esto es uno de los motivos de nuestra mayor ansiedad, no poder aceptar esta tragedia. Tragedia porque no se puede cambiar, no se puede hacer nada sobre lo incierto de la existencia más que aceptarlo. Por eso es que a veces en esta duda acerca de si este podcast tiene valor o no, tiene mucho que ver la incerteza de hasta dónde estaré llegando, hasta dónde estaremos llegando, si estamos cruzando ese límite en el que ya estamos empezando a inventar cosas para quedarnos tranquilos y en definitiva empezamos a dejar de estudiar algo que observamos para empezar a generar otra vez mitología. Ahí está la duda, a veces más candente, a veces más tranquila. Recibí un mensaje de una oyente muy fiel, fidelísima oyente, y a quien yo tengo en muy, muy alta estima y consideración y afecto, donde me dice que en relación a los contenidos del episodio anterior, la observación permanente sobre sí misma, específicamente en este caso en relación a la fascinación y el rechazo, a estos dos impulsos que mencionaba yo la vez pasada, que son de alguna manera parte de nuestro mecanismo, que están de algún modo previstos, o la fascinación o el rechazo, ¿no? Todas las alternativas polares se presentan como parte de un mecanismo inhumanizado que no admite la zona de la carne. Me decía que
esa observación permanente de intentar no dejarse llevar por ese mecanismo parecía coartarle espontaneidad. Y claro, esto es lo que le pasa a ella y es lo que me pasa a mí también a veces y te pasará a vos. Me lleva a mí a hacer dos observaciones. Por un lado, y esto tiene que ver con el lenguaje también, que es importantísimo para nuestra evolución. Vos sabés que cada día me doy más cuenta de lo fundamental que es el lenguaje. Ya llegaremos ahí, porque también nos preguntaremos, yo mencioné a esta oyente como oyente, pero sería más preciso decirle escuchante, que además a la sazón está aceptado ya por la Real Academia Española, forma parte de nuestro idioma la palabra escuchante, que yo intenté usar hace bastante tiempo, porque es importante que podamos determinar que no es lo mismo escuchar que oír. No es una tontería, no son sinónimos. En algún aspecto hasta son conceptos antagónicos, escuchar y oír. Vamos a entrar en eso otro día para que no se haga muy largo. Querría que estos episodios empezaran a ser cada vez un poco más cortos. De todos modos, a mí me gustaría que te quedaras pensando en esta cuestión del lenguaje como un recurso fundamental para la evolución y también para la creatividad. Poder determinar el verdadero sentido del lenguaje. O sea, estudiar el lenguaje en primera persona, no repetir los resultados de los estudios de los demás. Decía en este caso que a veces también se nos puede confundir la espontaneidad con un mecanismo predecible, repetido. Como es una respuesta inmediata, el mecanismo puede asumir la forma de la espontaneidad, que también es una respuesta inmediata. Pero que ambas sean respuestas inmediatas no hace que sean lo mismo. Los animales, a los que observo muchísimo, ¿podemos decir que son libres y espontáneos porque no piensan? Yo creo que no. Responden a una serie de conductas señaladas por el instinto, por la genética, por la evolución natural, pero el perro no decide dar vueltas en círculos antes de acostarse, porque si no, donde no hace falta hacerlo, no lo haría. Sin embargo, lo hace, aunque no sea necesario aplanar el terreno para acostarse. Eso no es un signo de libertad. Es una conducta instintiva, por lo tanto, mecánica. Para pensar en nosotros esto, por supuesto que no es para el estudio de los animales, para lo cual yo no estoy preparado para nada. Entonces, por un lado, determinar bien, pienso yo, sirve qué hay de espontáneo y qué hay de mecánico, hasta donde sea posible discernirlo. Seguramente habrá un punto en el cual ya no sabremos. Bueno, y si no sabemos y no podemos saber, será cuestión de aceptar que no lo podemos saber con sabiduría. Por otro lado, creo en relación al estudio también, ya que estamos tomando esta perspectiva, por lo menos yo la estoy tomando, que el momento de la acción, la cancha, el campo, no son el espacio ni el momento para el estudio, para la observación. Son ocasiones para la acción, oportunidades para la acción, más que oportunidades. De alguna manera se impone la acción. En un partido de fútbol es impensable que se detenga el juego para estudiar una jugada. Esto forma parte del estudio, como la filmación o la función para las actrices, los actores, el quirófano para el cirujano, el aula para el docente. No son lugares de estudio, son lugares de acción, son lugares de aplicación del estudio.
Y sabemos que para que un estudio sea verdaderamente aplicado y no repetido de memoria, y no solamente intermediado, hace falta un proceso desde la incorporación intelectual del conocimiento hasta la integración de ese conocimiento como recurso. Efectivamente, si no podemos salir a jugar un partido sin estudiar cada tanto la jugada y para eso detenerlo, será que todavía no estamos en condiciones de jugar ese partido, o que el partido que juguemos será un simulacro de partido que forme parte de un proceso de aprendizaje. Sabemos cuando no necesitamos recordar eso que sabemos. Hay quien dice, la verdad es que no tengo idea de quién habrá sido la primera, el primero, que el ciempiés no podría caminar si estuviese observando la mecánica de movimiento de cada uno de sus pies. El ave no podría volar si estuviese observando el mecanismo de sus alas. No podrías manejar un auto si tuvieses que estar pensando en qué pedal tenés que apretar y para dónde tenés que mover la palanca. Bueno, vamos a ir terminando por hoy. Me parece que podemos quedarnos con estos conceptos básicos de las definiciones de psicología de Ouspensky. El estudio de la posible evolución del ser humano, de su potencial evolutivo y cómo ponerlo en marcha. El estudio de nosotros mismos incluye todo nuestro organismo, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y lo que resulta de la integración de todo eso. El estudio de sí mismo nos llevará a conocer todo lo que podamos, esa máquina tan compleja, para poder tener gobierno sobre ella y no ser ya una parte de sus engranajes. El estudio de la mentira, nos ocupamos varias veces ya de la mentira. Creo que sería bueno que nos siguiéramos ocupando, que nos ocupáramos todo el tiempo que pudiéramos de la mentira. No cabe duda, y creo que esto es un signo de la gravedad del hecho, que no se podría concebir nuestra existencia así como está organizada sin la mentira. Es como si nuestra existencia, nuestros modos de relación con los demás, con la naturaleza y hasta con nosotros mismos, estuvieran sustentados en la mentira. Claro, ¿cómo desarraigarla? Si resulta vital para que las cosas estén más o menos controladas. Y por supuesto, el estudio del lenguaje. Ouspensky dice específicamente el estudio de un nuevo lenguaje, por lo menos en una nueva dimensión del lenguaje, donde, como decíamos, oyente no es lo mismo que escuchante, porque oír no es lo mismo que escuchar, espontáneo no es lo mismo que mecánico, complicado no es lo mismo que complejo, conflicto no es problema, diferente no es enemigo, y todo lo que ya en algún momento pensamos en relación a Martin Buber, te acordarás, y yo tú, yo vos, yo eso, las palabras primordiales, esas que no se pueden decir sin asociarlas inmediatamente con otras que terminan de darle sentido, ¿no? La conciencia permanente de que yo sin tú no es nada, de que yo sin eso, el planeta, la naturaleza, mi entorno, los demás, no es nada. Tratar de asumir el lenguaje liberado de esa categorización binaria, rígidamente binaria,
de lo bueno y lo malo, de lo positivo como lo bueno y lo negativo como lo malo, de la luz como lo bueno y de la sombra como lo malo, en el sentido cristiano de lo malo a erradicar y no a integrar. La naturaleza es perfecta e imperfecta. Dios, lo que sea para cada quien, es bueno y malo. Aplico la premisa del y en lugar de o. Creatividad 1. Pero claro, cuando Dios no soporta ser malo, lo niega, lo convierte en sombra y lo proyecta sobre lo que inventa el diablo. El diablo entonces manifiesta el lado oscuro de la misma moneda, la sombra de Dios, que es Dios y que es diablo. Y hasta ahí podemos llegar sin inventar. La renovación del lenguaje consiste en ser conscientes de que cuando decimos Dios también decimos diablo y que cuando decimos arriba también decimos abajo, no porque eso esté bien o sea correcto, sino porque es lo que hay, es lo que pasa. No habrá posibilidad de cambio alguno, entiendo, hasta que no seamos conscientes de lo que somos, de lo que pasa y de lo que nos pasa. Arribamos de este modo a uno de los pilares del pensamiento de Gurdjieff que estamos viendo a través de Ouspensky, y es la conciencia. Nos vamos a ocupar de la conciencia cuando nos volvamos a encontrar.